Primera a Corintios. Primera a Corintios. Busquen el capítulo 12. Primera a Corintios, capítulo 12. Si ya están en el 12, busquen ahora el versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 20, así que voy a necesitar que me ayuden, hermanos. Voy a leer el 12, ustedes el 13 y sucesivamente vamos a terminar en el versículo 20. En Primera a Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Todos el 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Palabra de Dios, tomen sus asientos. Hoy vamos a estudiar nuestra base doctrinal número 11. Hace un buen tiempo que no hemos estudiado nuestras bases doctrinales. Quizá usted en esta hora de la tarde está sorprendido el por qué estamos comenzando en el 11 y no en la base doctrinal 1. La razón es porque ya hemos estudiado 10 bases doctrinales en los días miércoles. Así que solamente voy a terminar a enseñar las otras dos restantes de las 12 bases doctrinales de la Iglesia Evangélica Centroamericana en los días domingos. Y después de esto comenzaremos con otros temas más cortos. Así que si usted quiere aprender la base doctrinal 1, 2, 3 hasta el 10, usted los puede encontrar a través de la página de YouTube. Ahí están todos grabados y está todos con su título para que usted puede seguirlos ordenadamente. Ahora bien, si están listos, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, entremos en nuestra enseñanza de hoy. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer toda la base doctrinal como siempre lo hacemos, pero más adelante no lo haremos. Si están listos, ayúdenme a leer en voz alta como si estuviéramos cantando nuestra base doctrinal 11. ¿Sí lo ven en pantalla, hermanos? Leámoslo todo entonces en voz alta. Creemos que la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es invisible y que consta de todos los creyentes que están unidos a Cristo por fe, en todos los siglos y en todas las razas, lenguas y naciones de la tierra. El otro. Que las iglesias visibles son agrupaciones de personas que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo para dar testimonio de su gracia, adorando en espíritu y en verdad, oyendo su palabra y observando sus ordenanzas. Por tanto, en la iglesia visible, ningún puesto debe ser negado ni evitado a ningún creyente a causa de su raza o nacionalidad. Ahí está.
La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Si están allí todavía, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. En nuestra base doctrinal 11, que apenas dimos lectura, se menciona una iglesia visible y una iglesia invisible. Claro, la Biblia nunca usa el término iglesia visible o iglesia invisible. Sin embargo, la idea de la iglesia visible versus la iglesia invisible es una comprensión bíblica de la doctrina de la salvación. Escuchen bien, en nuestra base doctrinal se menciona muy claro. Creemos que la iglesia, escuchen esto, creemos que la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es invisible, no es visible. ¿Sí entienden eso? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado de poner palabras y decir, mi iglesia donde voy es la única o es la verdadera. No podemos ponernos ese título. Nuestra base doctrinal dice que creemos que la iglesia verdadera no es Jesús salva, no es la iglesia evangélica centroamericana, no es la iglesia pentecostal o la iglesia católica o la iglesia mormón o el testigo de Jehová. No podemos atribuirnos ese título tan importante. Porque la iglesia verdadera es invisible. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que estamos en este lugar podemos ser la iglesia invisible, pero el rapto lo declarará. Porque no todos serán llevados en el rapto. Por eso hay muchos en aquel día se van a sorprender y van a decir, ¿y qué pasó? Si yo pertenezco a una iglesia de la sana doctrina y no me fui. Por eso hay muchos dicen que muchas de las iglesias van a ser sus miembros, algunos van a quedarse y algunos van a ser arrebatados. Así que, amados hermanos, hay una iglesia que se puede ver y una iglesia que no se puede ver. Visible se puede ver, invisible no se puede ver. Hoy vamos a estudiar entonces la visible. ¿Cuál es la visible? El número 1, iglesia visible. La iglesia visible es los que se congregan, como nosotros. Somos una iglesia visible, ¿se puede ver? ¿Sí o no? Sí se puede ver. Veamos primero qué queremos decir con una iglesia visible, cómo es según la palabra de Dios. Vayan conmigo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, dejan su marcador ahí en Corintios. Hechos capítulo 2. Ahora busquen el versículo 41. Esta es una iglesia visible. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto
es un claro ejemplo de una iglesia visible. Estos versículos nos brindan unos detalles cómo es una iglesia visible. En una iglesia visible se puede añadir a ella literalmente. O sea, se le añade los miembros literalmente. Puedes ver personas que caminan, que entran. Eso es lo que dice los versículos que apenas leímos. Se puede añadir a ella. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia visible, y a la misma vez no estamos tan seguros si todos estos que se añadieron, 3,000 personas, se añadieron a la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habían también los fariseos y los saduceos que solamente seguían por las cosas que les gustaba del Señor. ¿Sí? En la iglesia visible hay perseverancia en la enseñanza de la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina, así como estamos reunidos. Se puede ver. En la iglesia visible hay perseverancia en el compañerismo. ¿Qué quiere decir esto? La comunión unos con otros. Se sientan en la mesa, comen juntos, platican, ríen juntos. Esto en nuestro tiempo casi ya no se puede ver. ¿Usted ha invitado a algún hermano en su casa después de terminar el culto? ¿Verdad que no? Mi plato es para mí y busca tu propio plato. Pero en aquellos tiempos, cada creyente se juntaba, compartían los panes, los pescaditos y comían juntos alegremente. Pero hoy solamente nos juntamos cuando hay ocasiones especiales. Pero en aquellos tiempos no se necesitaba una boda o un cumpleaños, o no necesitaban una ocasión especial para reunirse. Todos los domingos, todos los días eran especiales para ellos. Qué lindo se siente eso cuando uno está en comunión, ¿verdad, hermanos? La iglesia visible, hay comunión en aquel tiempo. En nuestro tiempo es raro. Dice, hay perseverancia en la oración. Oraban juntos. Y no vayan a pensar que solamente tienen un día de oración. Todos los días en la tarde oraban. Había horarios de oración. Les he contado que he conocido una iglesia que es una secta, pero era una iglesia de oración. Los miembros de aquella iglesia llegaban a las 6 de la mañana para orar y otros llegaban a orar a la 1 de la tarde. Así era la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y así es la iglesia visible. Se puede ver sus actividades diariamente. Esto fue la iglesia primitiva en Jerusalén. Una iglesia local, visible, toda la gente podía ver. En nuestro tiempo, la iglesia visible abarca todas las iglesias locales. Templos en todas partes de esta gran nación donde se puede ver la gente reunir cada día domingo o cada vez que tienen servicio. Esa es la iglesia visible. Amados hermanos, en nuestro tiempo, la gente le es fácil de identificarse con la iglesia visible. Escuchen eso. En nuestro tiempo, la gente le es fácil de identificarse con la iglesia visible. La iglesia que se puede ver, es fácil de identificarse. Cuando alguien se identifica con una iglesia local, lo llaman cristiano, lo llaman católico, lo llaman evangélico, lo llaman pentecostés, lo llaman testigo de Jehová, lo llaman mormón, etcétera, etcétera. Pero hay un grave peligro. Hay un grave peligro. De eso se trata nuestro punto 2.
Punto 2. Cristianos superficiales en la iglesia visible. Escuchen esto. Cristianos superficiales en la iglesia visible. Es fácil de identificarse con la iglesia visible. Y adentro de ella hay cristianos superficiales. Llevar la etiqueta de una iglesia visible, es decir, una iglesia local, no te hace salvo. Es solamente una etiqueta. Es muy importante que entendamos esto. Es como nuestros hijos ahora. Nuestros hijos son llamados cristianos, correcto. Aunque todavía no han aceptado a Jesucristo. Pero no porque pertenecen a nosotros, no porque nosotros les traímos en el mundo, son automáticamente cristianos. No. No vaya a pensar usted, es que mi hijo es cristiano porque nació en un hogar cristiano. No. Así es lo mismo cuando alguien se identifica con una iglesia y dice, bueno, ya soy salvo porque ya pertenezco a una iglesia. No, amado hermano. Hoy vivimos en una época, en un siglo, donde muchos dicen, soy cristiano o soy cristiana, pero sus vidas no reflejan a Cristo. A este tipo de creencia se le llama cristianismo nominal. Si está tomando nota, escríbelo. Cristianismo nominal. Una fe superficial, sin compromiso, sin transformación. Escuchan eso. La iglesia visible tiene cristianismos nominal. Para ser salvo, tienes que recibir una verdadera transformación espiritual iniciado por el Espíritu Santo desde adentro. Llevar una etiqueta encima de ti no te hace salvo. Just by being called Christian, it doesn't mean you're safe. Born in a Christian family, it doesn't mean you're safe. Estoy explicando a los que hablan inglés, es lo mismo que les dije en español. Si no hay tal transformación, solamente cargas una etiqueta, pero no estás salvo. Dios manda que todos nosotros que nos reunimos en una iglesia visible, que nos congregamos los días domingos, los miércoles, los sábados, los viernes, cualquier día que usted se congrega, Dios manda que todos se examinen a sí mismos. En 2 Corintios, vayan conmigo en 2 Corintios. Si usted dejó su marcador en 1 Corintios, es fácil que va a llegar en 2 Corintios. En el capítulo 13. En el versículo 5. ¿Estén ahí? Todos los que se congregan en la iglesia visible, Dios demanda que se examinen. 2 Corintios 13, 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Escuchen eso. No es el pastor que te va a examinar.
No es el anciano, no son los líderes de iglesia que te va a examinar. Es usted mismo. Se tiene que examinar si está practicando el cristianismo nominal o realmente usted tiene una fe genuina. ¿Cómo está usted? No vaya a pensar que es el deber del pastor que te examine. La Biblia deja esto a tu responsabilidad, en tus manos, diciéndote: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos en la fe. Cada uno. Porque el cristianismo nominal llena una gran parte de la iglesia visible en nuestro tiempo. Por eso en aquel tiempo, en el arrebatamiento, muchos van a quedar sorprendidos. Hay pastores, hay obreros, hay ancianos, hay diáconos, diaconisas, bautizados, que no van a ir en el rapto. ¿Por qué? Por ser superficial. Un cristianismo nominal es alguien que solo se identifica como cristiano de nombre, pero no tiene un compromiso auténtico con Jesucristo, la fe personal o la obediencia a la voluntad de Dios. Un cristianismo nominal puede participar en actividades religiosas o asociarse a una iglesia, pero no da frutos dignos de arrepentimiento. Son como los fariseos y saduceos que fueron reprendidos por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Vayan conmigo ahí. Espero que usted no se cansa de ir en la Biblia. Mateo capítulo 3. Busquen el versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7 y 8. ¿Ya están ahí? Miren, ¿qué dice aquí? Al ver él, está hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un cristianismo nominal no siempre se queda en una iglesia local. Incluso hay veces llega a renunciar su fe, igual que hizo Demas, que abandonó a Pablo. Un cristianismo nominal, un cristiano nominal, no siempre se queda en la misma iglesia. Brinca de iglesia a iglesia. Es como Demas. Búsquenlo conmigo en 2 Timoteo. 2 Timoteo. En el capítulo 4. En el versículo 9 y 10. ¿Están ahí? Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Wow. ¿Cómo es Demas? ¿Y quién es Demas? No sé si usted entiende esto. ¿Con quién andaba Demas, hermanos? Con Pablo. ¿Qué hacía con Pablo? Colaborador, ayudante en la misión. Era cristiano de apariencia.
Demas no era cualquier creyente. No, era alguien que estaba metido en la obra y iba en las misiones con Pablo. Y aquí, ¿qué pasó? Se fue detrás del mundo. Esto se llama, gracias hermano, un cristiano nominal, un cristiano superficial. La apariencia engaña, sí engaña. ¿Pudo engañar a Pablo? Sí. Demas fue parte de la iglesia visible por un tiempo, pero nunca fue parte de la iglesia invisible. Y con el tiempo lo demostró. Oh, razón, dice la palabra de Dios. El que piensa que está firme, mira que no caiga. Constantes en la oración. Constantes. Número 3. División en la iglesia visible. División en la iglesia visible. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 2, 19. La iglesia visible, hermanos míos, se puede dividir. Los miembros se van. Con los que comías, te reías, con los que pasabas buenos momentos, se pueden ir. Se puede haber división. Una de las experiencias más dolorosas dentro de la vida cristiana es ver a personas que un día caminaron con nosotros en la fe y luego se alejaron. Muy triste ver. ¿Están en 1 de Juan? 2:19. Léenlo conmigo. ¿Qué dice? Como si estuviéramos cantando. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Están ahí? Léanlo como si estuviéramos cantando. ¿Qué dice? Salieron. Ahí está. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Ojalá no somos Demas, hermanos. ¿A alguien le gustaría ser Demas? No. La apariencia no siempre es identidad, hermano. No basta con estar cerca de la iglesia, participar en actividades o decir las palabras correctas. La fe genuina es más que apariencia externa. Es una transformación eterna que ocurre desde adentro. Todos los que estamos aquí en este lugar, de una forma u otra hemos sido testigos en los últimos años. Ha habido un aumento de personas en alejarse de la sana doctrina. ¿Se han ido pastores? Sí, se han ido pastores. Que hubo un tiempo que pararon en este lugar, predicaron la sana doctrina, pero han dejado la sana doctrina. Se han ido obreros, ancianos, diáconos, bautizados. Por eso el apóstol Juan dice,
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dejaron la iglesia visible. No es que dejaron la iglesia invisible, es que nunca fueron parte de la iglesia invisible. Solamente fueron parte de la iglesia visible, pero de la iglesia invisible nunca fueron parte. Comieron con nosotros, cantaron con nosotros, hasta incluso participaron en la mesa del Señor con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Puedes estar rodeado de verdad. Puedes estar escuchando la palabra de verdad, que te alimenta de verdad, sin haber sido transformado por ella. Sí, hermanos. Hay muchas personas que son impactados por la palabra de Dios y dicen, wow, qué mensaje, me encantó. 2 horas después, se les ha olvidado. Hermanos, hermanas, examina tu fe. ¿La fe que tienes es cultural o es real? ¿La fe que tienes es tradición o es bíblico? ¿Cuál es tu fe? Hay muchos que tienen solamente una fe cultural, hermanos, y no bíblico. Una fe tradicional y no bíblico. He sido testigo de muchos que dicen, pero no se hace así en Guatemala. Es que no es así donde vengo. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que dice acá? No permitas que la tradición, lo cultural, te dañe tu relación. En estos versículos de Primera de Juan enseña muchas cosas. La perseverancia es la evidencia. Para saber si tu fe es genuina, el mismo apóstol Juan nos da la respuesta. El apóstol Juan dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La Biblia enseña que la fe verdadera persevera. Esto no significa que nunca haya dudas o luchas o problemas, sino que hay una permanencia continua en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia visible. Llegan problemas, llegan dificultades, llegan momentos de dudas, pero eso no quiere decir que debes separarte del cuerpo visible, que es la iglesia local. El mismo Jesús dijo en Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. La fe real permanece, incluso en momentos de dificultad. Hago una pregunta a usted, hermano, hermana, joven, señorita, que ya tienen usos de razones. ¿Tu vida muestra constancia en seguir a Cristo o solo momentos emocionales? ¿Estás siguiendo a Cristo todos los días o solamente los días domingo? Como dice un pastor, solamente los días domingos sacamos la Biblia del morral. Pero los otros días no hay cristianismo, no hay santidad, no hay salvación. Irse de la iglesia, hermanos, cuando alguien se va de la iglesia, el cristianismo nominal, irse de la iglesia cumple un propósito. Hay un propósito por qué se va de la iglesia. El apóstol Juan dice, pero salieron para que se manifestase. Aunque dolorosa, la partida de algunos revela lo que antes no era evidente. No todos son de nosotros. No todos son de nosotros.
Dios puede usar incluso las divisiones, hermanos. Escuchen esto. Dios puede usar incluso las divisiones para purificar a su iglesia. Aclarar la verdad. Fortalecer a los que permanecen. Aunque caigan, ¿qué? 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ser fiel y constante en todo momento. Estos versículos, hermanos, esto no significa celebrar la pérdida o el alejamiento de algún hermano, no, sino entender que Dios sigue obrando en medio de ella. Hermanos, quiero aclarar que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, no fue escrito para condenar, sino para dar seguridad a los creyentes fieles. Si permaneces en la fe, aún con luchas, no estás solo. Tu perseverancia es evidencia de la obra de Dios en ti. Dios es fiel para sostenerte en la iglesia visible. Nunca te apartes de ella, aunque otros se aparten. No pones tu mirada en el hombre, porque el hombre puede fallar. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20. La última palabra de comisión, vayan allí conmigo. Mateo 28, el lema de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La última oración muy hermosa, hermano, muy hermosa, para todos que están luchando y están firmes. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Conclusión. Hay una iglesia visible que tiene cristianos con fe genuina y cristianos nominales, superficiales. La iglesia visible no tiene inmunidad de división. Se tiene que manifestar que no todos son de la iglesia visible. Y algún día los que no son de casa se irán de casa. Pero los que permanecen en casa son de la familia real, pueblo santo, real sacerdocio, nación escogida por Dios. Permaneced en Él y Él en ustedes y en cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Oremos.